seguir con el tema que estamos viendo. Ya hoy es el séptimo mensaje referente a esto. Seguimos estudiando acerca de las características esenciales del Evangelio de Jesucristo, y dentro de ese gran tema estamos viendo acerca de la mortificación del pecado. Ya hemos visto el Evangelio de Jesucristo como el Evangelio del arrepentimiento, el Evangelio del perdón, el Evangelio del amor, hemos visto el Evangelio de la paz, y así. Y empezamos ya hace un par de meses, cuando todavía no había llegado la gripe y no había tanto concierto de tos, empezamos a ver acerca de la mortificación del pecado. Siempre que hablamos del Evangelio de Jesucristo, hermanos, el Evangelio no es nada más que un mensaje para la salvación del alma. Es mucho más que eso. El Evangelio es el mensaje para nuestras vidas. No solamente nos muestra el sacrificio de Cristo y nos lleva por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo al arrepentimiento y a creer en Dios, sino que también es el Evangelio el que va a ir transformando nuestras vidas en la medida que somos expuestos a Él. No es nada más que un mensaje para un momento de la vida, es el mensaje de nuestra vida. El apóstol Pablo nos llama a andar como es digno del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo también decía, y esto conforme al Evangelio que predico, ¿verdad? Nuestras vidas tienen que ser conformadas a lo que hemos aprendido por medio del Evangelio. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y justamente esa manifestación de la gracia de Dios en la persona de Cristo llegó a nosotros por medio de la predicación del Evangelio. Y ese Evangelio nos enseñó a que el pecado es aborrecible delante de Dios, que nuestros pecados y en consecuencia nosotros somos aborrecibles delante de Dios en la medida que nosotros continuemos en nuestros pecados sin la gracia de Dios. Entonces el Evangelio enseña que el pecado ya no puede ser parte de nuestra vida. Arrepentidos, o sea, vuélvanse de su pecado, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. Entonces, por la gracia de Dios, porque como dice Romanos 2:4, fue su benignidad la que nos guió al arrepentimiento, para que peguemos esa vuelta, hermanos, y ya no vivamos para el pecado, sino que ahora vivamos para Dios, por su gracia y por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Llegamos ahí al capítulo 6 de Romanos, donde empezamos a hablar acerca de la mortificación del pecado, y cómo es responsabilidad y tarea en la vida del creyente, por la gracia de Dios, de hacer morir el pecado en nosotros. Como dice el capítulo 6, de que el cuerpo de pecado sea destruido en nosotros. ¿Conoce lo que significa esa palabra destruido? Del griego katargeo, que significa llevar algo a la mínima expresión, llevar algo a que sea inútil, o sea, inutilizarlo. Sabemos que el pecado va a estar con nosotros hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero mientras tanto tenemos la capacidad y el poder dado por Dios y por la obra de Cristo de decirle no al pecado y servir a Dios por medio de la justicia. Así como hemos visto en este capítulo, cuando empezaba, veíamos que Pablo estaba exponiendo acerca de la justificación por fe, y a veces la justificación por fe y ver que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, puede llevar a algunos a pensar que, bueno, si la gracia sobreabunda con el pecado, entonces pequemos para que la gracia venga. Y esa era la pregunta que había al principio de este capítulo, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. De ninguna manera. Dios no lo permita. Es algo que no puede entrar en nuestra consideración, el hecho de pensar seguir viviendo en el pecado. Y eso fue lo primero que vimos. En ninguna manera. En segundo lugar, vimos también que por la obra de Cristo, este mismo pasaje nos enseña que nosotros estamos muertos al pecado. Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto juntamente con Cristo, el que por la fe fue crucificado juntamente con Cristo, el que mira a Cristo como ese sustituto, como ese vicario que fue a ocupar nuestro lugar, cargando nuestros pecados, recibiendo la ira de Dios sobre él, el castigo de nuestra maldad, el castigo de nuestra paz, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hemos muerto al pecado y por eso hemos sido justificados por
la muerte de Cristo, su sepultura y resurrección, ¿verdad? Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación, dice Romanos 4:25. Y avanzando con esto, vimos que no solamente estamos muertos al pecado, sino que también estamos vivos para Dios. Entonces el versículo 11 decía: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al estar en Cristo Jesús, es cierto, estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para Dios. Nosotros tenemos vida y vida en abundancia por medio de Cristo. Y en Él tenemos la capacidad de hacer lo que no hicimos hasta que le conocimos a Él, que es servir a Dios y darle la gloria a su nombre. Entonces hoy, si estamos vivos, porque Él nos dio vida, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el propósito de esa vida es que sirvamos a Dios, que vivamos para Él. Y vimos que así como ha reinado en nuestras vidas el pecado, vimos que ese reinado del pecado es un reinado tirano, que es un reinado por la fuerza que el pecado ejerció en nosotros. Y así como en su momento servimos a ese rey, a ese tirano, hoy nos llama a vivir y a servir a nuestro Rey, que es Cristo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ¿verdad? El pecado ya nos enseñorea de nosotros, nuestro Señor ahora es Cristo, entonces no debemos sujetarnos a Él, no debemos someternos a Él, le podemos decir que no, y al mismo tiempo que le decimos que no, estamos sirviendo a nuestro Rey, que es el Señor Jesucristo, eternamente. Vimos también que es necesario para esta tarea de la mortificación del pecado, identificar nuestro pecado, identificar nuestro enemigo, no solamente ver la parte exterior de nuestro pecado, no solamente lo que sale a la luz, lo graficamos con un árbol de frutas, ¿verdad? No solamente ver la fruta que está dando el árbol, sino entender que esa fruta sale porque hay una raíz que se está alimentando, y poder identificar cuál es ese pecado que está arraigado en nuestro corazón, que tiene como consecuencia lo que sale a la luz. Hermanos, muchos pueden vivir en pecado sin que el pecado salga a la luz. Puede estar pecando en su corazón, puede tener esos deseos en su corazón y puede estar satisfaciéndose en eso, y al mismo tiempo vivir una imagen de hipocresía por la cual nadie se entera de lo que hay en el corazón. Pero lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, porque Dios mira el corazón. Dios conoce las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Por eso el llamado que Dios hace es hacer morir el pecado en nuestro corazón. Porque es del corazón del hombre donde salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y todas las demás cosas que Cristo menciona en Mateo 15. Entonces debemos identificar nuestro pecado y hacerlo morir. Identificarlo para saber con qué estamos luchando e ir a atacar directamente al grano. Después de eso también vimos cómo debilitar al enemigo. Vimos cómo el enemigo, una vez que está identificado, tiene que ir siendo debilitado. ¿Sí? El versículo 16 decía: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para justicia? Entonces es identificar a aquel que nos está sometiendo. Yo no sé cuál es el área de su vida en la cual usted está luchando contra esos deseos carnales que batallan contra el alma. Eso es algo continuo. Eso es algo que está presente siempre en la vida del cristiano. Pero lo interesante de esto es que Dios dice que no satisfagamos esos deseos carnales que batallan contra el alma. Y nos ha dado en Cristo y por el Espíritu Santo la capacidad de decirle que no a esos deseos y vivir de esa forma para la gloria de Dios. Si nosotros seguimos respondiendo sí a esos deseos, entonces no estaremos viviendo para la gloria de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy cuando estemos avanzando un poquito más. Entonces tenemos que debilitar al enemigo. Al reconocerlo, tenemos que cortar todos los caminos que lo alimenten, todas aquellas cosas que nos rodean, que hacen que ese pecado salga hacia afuera. Debemos vestirnos de Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne.
Debemos cerrarle los caminos, debemos sitiarlo y dejarlo sin alimento para que se vaya secando y para que se vaya inutilizando cada vez más. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, así como antes entregamos todo nuestro ser, pensamiento, cuerpo, miembros del cuerpo y todo lo que somos y todo lo que tenemos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, con esa misma pasión, con ese mismo fervor, con esa misma entrega, Dios nos llama hoy a servir a la justicia. Dios nos llama hoy a la santificación. Dios nos llama hoy a servir a Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver el pasaje que nos toca hoy. Vamos a leer una vez más Romanos 6:22, que dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El tema que vamos a ver hoy, hermanos, es el engaño del enemigo. El engaño del enemigo. Vamos a orar y que el Señor nos ayude en este tiempo. Nuestro Dios, nuestro Padre que estás en los cielos, Señor, nos quedamos maravillados del inmenso poder que tienes. Has creado todas las cosas con el poder de tu palabra. Solamente las has hecho, Señor, sino que las sostienes con tu palabra. Padre, estamos muy agradecidos por la obra de Cristo, ese sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre, que quitó el pecado de en medio y por medio del cual nos reconciliaste contigo mismo. Señor, estamos muy agradecidos por esa obra tan grande que nos ha permitido conocerte por medio de Jesús. Nos ha permitido saber quién eres, cómo eres. Nos ha permitido ver que todo procede de ti, Señor. Que tú eres el autor de la vida y de todas las cosas que hay. Que todas las cosas las has hecho para ti mismo, Señor. Que todo viene de ti, es por ti y para ti. Gracias, Padre, porque esa obra ha sido hecha en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Y hoy por medio de Él podemos conocerte más, porque Él conoce lo más íntimo de ti. Y mora en nosotros para enseñarnos. Por eso, Padre, quiero rogarte que en este tiempo nos muestres un poco más de ti. Que nos permitas verte, Señor. Que permitas que veamos tu carácter. Cómo está expresado en tu palabra. Cómo cuando tú dices, sed santos porque yo soy santo, es para que te veamos a ti, Señor, y seamos como tú eres. Padre, tú eres nuestro Maestro. Eres el único que da el crecimiento. Por eso clamamos a ti. Y venimos en el nombre de Cristo para rogarte que edifiques a tu iglesia. Que nos edifiques, Señor, que nos enseñes. Y rogamos también por el amor de Cristo que salves a los que no te conocen. Padre, haz tu obra en medio nuestro. Dame sabiduría, que sean tus palabras y no las mías. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, hermanos. Habíamos llegado hasta el versículo 19 y vamos a ir avanzando. El versículo 20, fíjense que una vez más vuelve a empezar con este porqué de explicación. Entonces dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Es la explicación acerca de lo que estaba diciendo Pablo en el versículo 19. Él les había dicho, hablo como humano por vuestra humana debilidad. ¿Sí? Es la humana debilidad que ellos estaban teniendo por su relación y su cercanía con el pecado, no les permitía a ellos entender las cosas en otra forma. Por eso Pablo había tenido que graficar la enseñanza por medio de circunstancias de la vida diaria, por medio de circunstancias humanas como el reinado, la esclavitud, etcétera, etcétera, y así mostrar qué es lo que él quería decir. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y él decía que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Por qué tiene que ser así?
Bueno, por una cuestión, hermanos, que podríamos decir en esta explicación, que es lógica. Dice, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando estabas esclavizado bajo el pecado, cuando aunque vos pensabas que hacías lo que vos querías, pero en realidad estabas siendo sometido por el pecado que hay en tu propio corazón, cuando estabas viviendo así, no tenías posibilidad alguna de servir a la justicia o de hacer algo agradable a Dios. Es como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos, se quedan cortos para darle la gloria a Dios. No tienen la capacidad, no pueden hacerlo. Aún las cosas que nosotros hemos hecho ante Dios, que parecen moralmente buenas, aún las cosas que permanecen como remanentes en nuestra mente, de cosas que hemos hecho en el pasado, que uno dice, bueno, pero esta era una buena obra. Hermanos, si esa buena obra no va acompañada de una intención del corazón, de que Dios sea glorificado por medio de lo que se está haciendo, es pecado. Entonces no importa cuán bueno uno diga que sea, cuán bueno uno diga que haya vivido, cuán moral crea que haya sido, en realidad, al estar el corazón inclinado al mal, la motivación con la que lo estamos haciendo no es darle la gloria a Dios. O sea, no es cumplir el propósito de nuestra creación y por consiguiente no es... Gracias. Y por consiguiente no es hacer la voluntad de Dios. Entonces, en esa situación, en esa condición, se me fue la voz. En esa condición, no es posible servir a la justicia. Cuando el corazón del hombre está inclinado de continuo solamente al mal, cuando quiera buscar lo bueno, lo único que va a encontrar es mal. Entonces uno está libre acerca de la justicia porque está imposibilitado, porque está encadenado, sometido por el pecado. Entonces, cuando Pablo lo explica así, dice, antes estabas encadenado, sometido por el pecado, estabas bajo su dominio, bajo su poder, bajo su reinado. Entonces no podías servir a la justicia, pero ahora has sido libertado de eso. Has sido libertado de esa esclavitud. Tus cadenas han sido rotas. Ya no tienes el dominio del pecado sobre ti. Ahora has sido libertado por Cristo. Ahora Él es tu Rey. Ahora Él es tu Señor. Entonces, si antes cuando estabas atado al pecado, a la inmundicia, a la injusticia, no podías servir a la justicia, ahora que fuiste hecho justo por la gracia de Dios en la persona de Cristo, entonces no podés servir más al pecado y a la iniquidad. Ha habido un cambio total, un cambio de condición, un cambio de posición. El servicio, ya sea del pecado o de la justicia, requiere todo el ser. Requiere todo lo que uno es. Por eso acá habla de los miembros. Pero hermano, déjeme decirle que uno, algo que nosotros sabemos bien, ni usted ni yo podemos mover ni las manos, ni la cabeza, ni los ojos, si esto no empieza en nuestra mente. De la misma forma, Cristo nos enseñó que el pecado no es solamente lo que llegamos a hacer y concretar con nuestras manos, con nuestros cuerpos, con nuestros miembros, con nuestro ser. Eso no es el pecado. Eso es el fruto del pecado. Eso es el pecado cuando es concebido, ¿verdad? Pero el pecado empieza en nuestro corazón. Es lo que dijo Cristo en el Sermón del Monte, cuando dijo, ¿viste que fue dicho? No matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, ya es culpable de homicidio. Entonces fíjese, uno diría, bueno, el pecado es matar. Pero ¿dónde está la raíz de ese pecado?
La raíz de ese pecado está en el enojo en el corazón. Y ese enojo en el corazón, ¿por qué se produce? Bueno, puede ser por orgullo, puede ser por soberbia, puede ser por contienda, pero empieza acá. Por eso sigue diciendo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero Cristo dijo, pero yo os digo que el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio. Y eso pone a todos los hombres y mujeres en condición de asesinos, de adúlteros, de mentirosos, porque Cristo sigue hablando ahí. Y cuando estamos parados frente a la ley de Dios, nos damos cuenta que eso es lo que brota naturalmente en nuestro corazón. Y Cristo vino para cambiar esa realidad, no para cambiar nuestra parte externa, no para cambiar nuestros hábitos y costumbres, no para cambiar nuestra religión, sino que vino a cambiar nuestro corazón. Vino a darnos una nueva vida, una nueva forma de pensar. Vino a mostrarnos de qué se trata. Y vino a mostrarnos que el pecado no es algo que anda flotando alrededor que nosotros nos pegamos. No, que la fuente del pecado está en nuestro corazón. Entonces Él vino a darnos la vida y el poder para apagar esa fuente en nuestro corazón, para decirle que no al pecado. Y para eso, su sacrificio en la cruz y su victoria en la cruz sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todas las potestades, esa victoria que Él exhibió ahí en la cruz, como dice Colosenses 2, fue suficiente para libertarnos del pecado una vez y para siempre, y para que ya no tengamos que estar sometidos al pecado y podamos servir a la justicia. ¿Cómo, hermano? De corazón. Desde la intención del corazón. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que hace la palabra. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis hermanos, es como le dijo Dios a Samuel cuando fue a ungir a David. Tú ves la apariencia, pero yo veo el corazón. Tú estás viendo lo que hay afuera. Y afuera, hermanos, podemos ser todos cristianos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que pasa en tu corazón? ¿Qué es lo que pasa en tu corazón en la intimidad? ¿Qué es lo que pasa en tu corazón cuando estás a solas? ¿Qué es lo que pasa en tu corazón cuando solo te puede ver Dios? Porque, hermanos, todas las cosas están desnudas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Podemos engañar a los hombres con una apariencia, podemos ser el mejor religioso, el mejor bautista todos los años de nuestra vida y morir e ir al infierno por toda la eternidad. Porque cuando el Evangelio habla de salvación, habla de una vida nueva en Cristo, para servir a Dios y para cumplir con el propósito por el cual fuimos creados originalmente, darle la gloria a su nombre. Y para eso Dios nos va a conformar a nosotros a la imagen de Cristo hasta ese punto perfecto en el cual le veamos cara a cara y seremos como Él es. Y al ser como Él es, le vamos a dar la gloria por toda la eternidad. Pero todavía estamos en esta vida, hermano. Y en esta vida Dios nos ha dejado su palabra para que veamos la verdad y para que la verdad nos haga libres. En la esclavitud del pecado, hermanos, nada hicimos para la justicia. Y aunque así lo hayamos creído, esto prueba que no. Cristo lo graficaba en Mateo capítulo 6, diciendo: no se puede servir a dos señores. De ninguna manera se puede servir a dos señores. Porque cuando estás sirviendo a uno, automáticamente dejas de servir al otro. Y cuando sirves al otro, automáticamente dejas de servir al anterior. Lo dijo en Mateo 6, lo dijo también en Lucas 16. No se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y ya hemos explicado muchas veces, hermanos, que cuando hablamos de riqueza no solamente estamos hablando de cosas materiales, sino de aquellas cosas que son valiosas para nosotros en este mundo, de aquellas cosas que son terrenales y pasajeras. Para algunos puede ser, no sé,
su trabajo, su familia, sus vicios. Puede ser lo que fuera. Tal vez no tenga riquezas materiales, pero esa es su riqueza, eso es a lo que se aferra. Vive para eso, vive para servir a eso. Y lo que el texto quiere decir es, no puedes servir a dos señores. Si estás sirviendo a eso, si estás sirviendo al pecado, a tus vicios, a tus concupiscencias, a tus propios deseos, haciendo tu propia voluntad, entonces no estás sirviendo a la justicia. No puedes servir a Dios. Y el llamado del Evangelio es a que eso cambie. A que de la misma forma en que entregamos todo nuestro ser para servir a la inmundicia y al pecado, ahora, con esa misma pasión, fervor y entrega, sirvamos a la justicia. Por eso, y quiero ver el texto en Malaquías capítulo 2, Malaquías capítulo 2, recordemos que la Biblia nos enseña que Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, amén. Reinaremos con Él y tenemos acceso a Él, eso es lo que significa. Ahora fíjense, Malaquías 2 versículo 1 dice así: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. De corazón, desde el corazón, hermano, desde la intención del corazón. Si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Porque esto no viene de lo profundo del corazón. Es una apariencia. Dios les estaba reprochando ahí al pueblo que ellos hacían sacrificios, que ellos se presentaban religiosamente, cumplían exteriormente y en apariencia. Pero lo que Él les está diciendo es, ustedes no vienen a mí de corazón. El problema es la intención del corazón con la que estoy haciendo. ¿Por qué hago las cosas? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me empuja? ¿Qué es lo que me mueve a hacer lo que estoy haciendo? Y de eso se trata, hermanos, el llamado del Evangelio. A que cambie nuestro corazón y que decididos de corazón demos la gloria a Dios. Que abrir los ojos a la mañana sea un constante desafío a decir: Señor, este día me lo has dado tú. Esta vida me la has dado tú. Dime, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo te doy la gloria en este día? Y poder entender que si vamos a trabajar, no trabajamos para nosotros y nuestras necesidades. No, Dios ya prometió suplir eso. Trabajo para darle la gloria a Dios. Si tengo una familia, no la tengo para mi propio placer y comodidad. La tengo como un medio para darle la gloria a Dios. Entonces miro a mi familia y me pregunto: Señor, ¿cómo te voy a dar la gloria? Por medio de la familia que me has dado. ¿Cómo te voy a dar la gloria? En el caso de los hombres, ¿no? Siendo el hijo de Dios que tengo que ser, el esposo que tengo que ser, el padre que tengo que ser, y lo que sea que Dios nos haya dado. ¿Cómo te voy a dar la gloria? Cumpliendo con las responsabilidades que has puesto en mi mano. El llamado del Evangelio es a dejar de vivir para nosotros mismos, a dejar de vivir según nuestra propia prudencia y a vivir según la voluntad de Dios. Leo una vez más el texto de 1 de Pedro 4. Primera de Pedro 4, versículo 1 y 2. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y ya hemos explicado eso, hermano. Él terminó con el dominio del pecado y terminó con el poder del pecado y con la condenación del pecado.
¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta, o sea, el tiempo que nos queda de vida en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. O sea, esta obra de Cristo es suficiente para que yo ya no viva el resto de mi vida conforme a los deseos ardientes de mi corazón, y en lugar de eso dice, sino conforme a la voluntad de Dios. Para eso vino Cristo y terminó con el pecado. Entonces, la pregunta que se hace en el versículo siguiente de Romanos capítulo 6, versículo 21, podríamos resumirlo así. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál era el beneficio que teníamos? Fíjese, dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Ahí para fruto, la palabra también se puede traducir beneficio. Beneficio. ¿Qué beneficio obtenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Y hermanos, en esta pregunta hay otra pregunta implícita que yo quiero compartirles en este tiempo. La pregunta es, ¿te avergüenza tu pecado? ¿Te avergüenza lo que eras y aún lo que todavía hay hoy en tu corazón? ¿Te avergüenza? ¿O eres de esos que cuentan, no sabes lo que era yo? Si me hubieras conocido en la otra vida, yo hacía esto. ¿Sería orgullo por el pecado? ¿Cómo se llamaría eso? No sabés las cosas. No, la verdad que no sé y no me interesa. Pablo dice en Gálatas, capítulo 2, lo que hayan sido antes, no me importa, Dios no hace excepción de personas. Me importa lo que sos ahora por la gracia de Dios. Y si estás en esa gracia, ese pecado en el cual vivimos y el cual disfrutamos durante tanto tiempo va a avergonzar nuestro corazón. Y cuando vienen esos pensamientos pecaminosos que recuerdan eso que vivíamos antes y que nos quiere llevar otra vez a ese lugar, va a traer vergüenza sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón y sobre nuestra persona por lo que estamos pensando. Vergüenza, malestar y dolor. ¿Te avergüenza tu pecado? ¿Qué beneficio? Dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? ¿Qué beneficio tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Hermanos, este es el engaño del pecado. Este es el engaño de nuestro enemigo. Este es el engaño que mora en nuestro corazón. Este es el engaño que la palabra dice, no os endurezcáis por el engaño del pecado. Este engaño está dentro nuestro. Nos hace creer que estas cosas nos van a dar lo que nosotros queremos y lo único que termina produciendo en nuestras vidas es vergüenza. El engaño del pecado es así, hermano. El pecado le promete libertad, pero nos esclaviza. El pecado nos promete placer, pero nos da dolor. El pecado nos promete felicidad, pero nos deja una marca para siempre. El pecado nos promete plenitud, pero nos deja vacíos. El pecado nos promete reconocimiento, pero endurece nuestro corazón por el orgullo. El pecado nos promete paz, pero nos manda a la guerra producida por nuestro orgullo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El pecado nos promete satisfacción eterna, duradera, y lo único que nos hace es producir vergüenza en nosotros cada vez que miramos hacia atrás, cada vez que vemos nuestro pecado, cada vez que lo recordamos. Vergüenza y dolor. El pecado nos engaña. Es como una falsa publicidad. Venga acá que todo va a ir bien. Pero después, una vez que uno está adentro, no sabe cómo salir. Se desespera uno. Dice, esto no es lo que yo pensaba. Esto no es lo que esperaba. Empieza el dolor. Y no solamente el mío, sino de todos los que me rodean.
empieza a hacer daño y empieza a marcar. Pero el pecado nos había prometido otra cosa, ¿verdad? Había prometido placer, felicidad, liberación. Pero no hay de qué maravillarse, hermano. El pecado es dañino, es asesino, es mentiroso. Satanás es el padre del pecado. Es padre de mentira. Y no debería extrañarnos, hermano, que a pesar de todas nuestras ideas que podemos tener sobre lo que no está bien y sobre lo que no corresponde, nos engañe y nos someta una vez más. A veces hay pecados que son muy silenciosos, como mencionaba recién, el orgullo. Hay pecados que hacen creer que uno es más de lo que es, que uno sabe. Me gusta cuando la palabra dice que cuando alguno cree que sabe algo, aún no sabe nada como es debido. Que no hay que tener más alto concepto de sí que el que uno debe tener. Y de repente uno en su orgullo empieza a pensar, no, yo ya sé. A mí me va a decir, yo tengo mis motivos para no hacer lo que Dios manda. Eso es lo que es el pecado. El orgullo empieza a endurecer el corazón. Y cuando te querés acordar, estás tan lejos de Dios, tan lejos de Dios, tan hundido de vuelta en el barro, que solo hay dolor, angustia y aflicción en tu vida. Perdés el gozo, perdés la comunión con Dios, la comunión con los hermanos, la comunión con la iglesia. Ya no estás cómodo en ningún lado, no estás cómodo en la iglesia, no estás cómodo en tu casa, no estás cómodo con tus amigos, no estás cómodo con la familia. Ese fue el resultado. Proverbios capítulo 1, el versículo 31 dice así: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Capítulo 5, versículos 21 y 22. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Capítulo 14, versículo 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Una vez más, el texto en el capítulo 16, versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, entendamos bien, cuando hablamos de un camino que parece derecho, está queriendo decir, esto me va a llevar a lo que yo quiero. Pero en vez de llegar a lo que yo quiero, me encuentro que al final de ese camino hay muerte. ¿Sabe qué significa la palabra muerte? Significa separación. Y uno llega al final de ese camino y encuentra separación de Dios y de todo lo que eso conlleva. Prometía pasarla bien, prometía comodidad, prometía placer, prometía fama, prometía abundancia, etcétera, etcétera. Pero al final de ese camino, mis hermanos, solo hay muerte. Volviendo ahí a Romanos, el capítulo 7, el versículo 5 lo dice así: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Llevando fruto para muerte. Como decía antes, hermano, el pecado te engaña como una falsa publicidad. Te ofrece todo, pero su único fin es dejarte sin nada. Te seduce para llevarte al lecho de la muerte. Te muestra que tu corazón quedará satisfecho y lo llena de muerte y de separación. El enemigo que batalla cada día contra el alma es mentiroso, es engañoso y es perverso. Y aún, hermano, vive en nosotros. Pero la obra de Cristo, por la obra de Cristo, el pecado perdió la ventaja de la esclavitud.
Ya no nos puede someter por la fuerza. Por eso su mayor arma es el engaño. Es prometer dicha y sumergirte en el dolor de entristecer al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Por eso Pablo a los hermanos en Éfeso les dice: y no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Él mora en ustedes. Él está como un sello puesto por Dios, que su vida, que sus acciones, que sus pensamientos, que están siempre delante de Dios, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que ha venido a morar por gracia en nuestra persona. Cuando venga esto, mis hermanos, recuerda tu servicio pasado al pecado. Recuerda en tu cuerpo esos instantes de placer que quedaron grabados en tus sentidos, pero recuerda también la tristeza y la amargura que nos acompañaron y que aún hoy nos avergüenza. ¿Te avergüenza tu pecado? Sin embargo, viene otra vez y nos engaña. Hoy, mañana, pasado. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Acaso no tenemos memoria? ¿Acaso no tenemos los ojos en Cristo? ¿Acaso no es Él nuestro gozo, no es nuestra satisfacción, no es quien nos completa, no es nuestra plenitud? ¿Cuál era el beneficio de aquellas cosas, como dice el versículo 21 de Romanos 6? Pero qué fruto, qué beneficio teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. ¿Cuál era el beneficio, hermano? ¿Cuál fue el fruto? Acá dice que el fruto fue la vergüenza. ¿Y cuál es el fin de esas cosas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el beneficio? La muerte, mis hermanos. La muerte. Pero, me gusta mucho cómo empieza el versículo 22, ¿no? Cuando dice más, ese más es un más que nosotros en castellano lo usamos como pero también, ¿sí? Entonces, a esto de que el fruto de aquellas cosas que nos sometían, el fruto del pecado, el fruto de nuestro servicio a la inmundicia y a la injusticia, el fruto de nuestro servicio a la iniquidad, el beneficio era vergüenza y muerte, el contraste que encontramos a partir del versículo 22 es: más ahora, o pero ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos, precioso, ¿no? Dice esto, fíjense que habla todo de que alguien más lo está haciendo. Es lo mismo que Pablo había dicho antes en el versículo 17, ¿no? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados por Dios, por eso gracias a Él. Y así lo muestra aquí también porque dice: mas ahora que habéis sido libertados. Hay alguien que nos libertó, ha sido libertado del pecado y esa misma libertad nos hizo, por esa misma obra, nos ha hecho siervos de Dios. Y aquí va a repetir la palabra, es un contraste con el versículo anterior, ¿no? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, o como beneficio, la santificación, y como fin, la vida eterna. Antes era como fruto la vergüenza y como fin la muerte. Y ahora es como fruto de esa libertad, el fruto que debe dar esa libertad, hermano, el beneficio que tiene que traer para nuestras vidas es la santificación, crecer en la conformidad de Cristo, ser cada día más como Él, cumplir el propósito por el cual fuimos salvados por Dios, que es ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces dice, hoy, siendo libertados del pecado y hechos siervos de Dios, antes éramos esclavos del pecado, ahora somos libres del pecado. Antes éramos siervos de la injusticia, ahora somos esclavos por amor de la justicia de Dios. Ese es el contraste. Entonces este versículo 22 uno podría resumirlo con una palabra, ¿no? Una sola palabra: libres. Somos libres por la gracia de Dios y por la obra de Jesucristo. Somos libres de la potestad del pecado. Somos libres del señorío del pecado. Somos libres de la esclavitud del pecado.
Y somos libres para servir a nuestro Dios por gratitud. Por eso es precioso, hermano, viéndolo, ¿no? Una vez más. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fuimos hechos, hermanos, fuimos entregados, fuimos salvados, fuimos limpiados, como dice 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Déjeme recordar el versículo 21. Pero qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Avergüenza la fornicación, la idolatría, el adulterio, la homosexualidad, ser ladrón, ser avaro, ser borracho, ser maldiciente. Esas cosas ahora avergüenzan la estafa. Los que viven así y los que no se arrepienten no heredarán el reino de Dios. Pero hermanos, el versículo 11 dice así: y esto erais algunos. Estas cosas eran algunos de ustedes, hermanos, ahí en Corinto. Y es lo mismo que nos dice a nosotros: estas cosas erais algunos. Tal vez alguno de nosotros se entra en todas estas cosas que se han mencionado, o en vaya a saber qué otras cosas más. Y dice: y esto erais algunos, más, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya no sos así. Esas cosas traían vergüenza y muerte, pero Dios en su gracia te libertó, te salvó, te lavó, te limpió, te santificó y te hizo su siervo para que ahora puedas servir con gratitud, con gozo, a la justicia, a Dios, para la gloria de su nombre. Dios hizo el cambio, hermano, de pura gracia. No tenemos ya esa relación con el pecado. Jesús es el Señor, Jesús es el Rey, Jesús es nuestro amo, Jesús es la razón de mi vida. Ahora sirvo por gracia a la justicia. Ahora, por su poder, y solamente por su poder, hermano, hago su voluntad. Ahora, la verdad nos hizo libres. Ahora, por gratitud, sirvo al Dios vivo y verdadero. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es el beneficio, hermano? La santificación. La santificación, hermano. La limpieza. Ser más y más como Él. Como dice 1 Tesalonicenses 4:3, pues no nos ha llamado, 4:7, perdón, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ese es el llamado del Evangelio. ¿Usted sigue siendo el mismo? ¿Sigue siendo el mismo de antes? ¿Quiere ir al pecado más común, hermano? ¿Sigue manteniendo su orgullo? ¿Sigue creyéndose más que los demás? ¿Sigue pensando que a usted nadie le puede decir nada? ¿Sigue pensando que usted tiene méritos para ser reconocido por los demás? ¿Es así? ¿O ha cambiado? ¿O cuando piensan esas cosas le da vergüenza? ¿O cuando viene ese pensamiento a su mente dice en el momento: Señor, ¿cómo puedo estar pensando esto? Padre, ayúdame por la obra de Cristo a quitar este pensamiento de mi mente, a no deleitarme en estas cosas, ni siquiera en mis pensamientos que están delante de ti. Perdóname, Señor, por esta ofensa. ¿Ha cambiado? ¿Se ve en su vida el beneficio de la santificación? ¿Lo puede ver usted? No pregunto si lo ven los demás. ¿Lo puede ver usted? ¿Se puede ver hoy más cerca de Cristo?
que hace 1 año, 2, 5, 7, 10, 20 o los que sea que lleva conociendo al Señor? ¿Se puede ver hoy más cerca que ayer? ¿Puede decir hoy que ha sido transformado de gloria en gloria? Y hoy es un poco más como el Señor y menos como usted mismo. Porque esa es la obra del Evangelio, eso es lo que va a cambiar. Somos transformados, crezco en santidad, una santidad que se perfecciona en el temor de Dios. Hago morir el pecado y hermanos, más sale el pecado de nosotros, más soy como Cristo. Y hermanos, ¿cuál es el fin de este camino? Dice este texto. Y como fin, la vida eterna. ¿A dónde conduce este camino? A crecer en santidad y a vivir eternamente con Él. Este camino conduce a la comunión con Dios, conduce a una relación profunda con Él, conduce a la esperanza bienaventurada, conduce al descanso eterno, conduce la entrada a la gloria, escuchando al Señor decirnos: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué es que nosotros ahora estamos en ese camino? Y podemos ser cada día más como Él. Y tenemos esperanza que al final de ese camino compartiremos la vida con el Señor eternamente. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 23, hermano. Ahí está la explicación. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, aquí esta palabra también se traduce como salario. Tiene que ver con la paga de un día de trabajo. Tiene que ver con la retribución a cambio del servicio que uno dio. Y es una alusión perfecta, porque nuestro servicio al pecado, a la inmundicia y a la iniquidad tiene que recibir la paga de la muerte. Ahora, el texto no termina ahí, ¿verdad? Porque si bien esto es verdad, dice: pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es la realidad, hermanos? La realidad es que Cristo recibió el pago, Cristo recibió el salario de nuestro pecado en la cruz en el Calvario. Él fue el que murió por nosotros. Cristo, el Santo Hijo de Dios, nacido sin pecado, con una vida perfecta de justicia delante de Dios, haciendo siempre la voluntad de Dios, haciendo siempre lo que a Él le agrada, siguiendo al Padre y dándole la gloria en todas las cosas, fue llevado a la cruz del Calvario y puso su vida voluntariamente. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y a continuación, como no podía ser de otra manera, al ser Él hecho pecado, Dios le dio el pago por ese pecado. Y en ese momento Cristo murió bajo la ira del Padre. El único que tenía vida en sí mismo, el único que tiene vida eterna, fue y puso esa vida eterna voluntariamente en la cruz, cargó nuestra maldad y recibió el castigo eterno de nuestra maldad. Por favor, mis hermanos, no se confundan, Cristo no ocupó nuestro lugar en la cruz. No es que si yo iba a la cruz, entonces estaban pagados mis pecados. No, hermano. Cristo ocupó mi lugar en el castigo de Dios. La cruz fue el instrumento que Dios escogió para mostrarle a todos su victoria sobre la muerte, sobre el pecado y Satanás. Lo puso en esa cruz y ejecutó a su propio Hijo bajo su ira, dándole a Él el pago de nuestro pecado, volcando sobre Él el salario de nuestra iniquidad y haciéndolo morir. Y cuando Él murió, llevó la paga de nuestro pecado. Pero la dádiva de Dios, hermanos, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque no solamente murió y fue sepultado, sino que al tercer día Él se levantó de los muertos. Dios lo levantó de los muertos. Era imposible que la muerte lo pudiera retener. El autor de la vida se levantó victorioso. El autor de la vida dio fe de que el juicio sobre el pecado era necesario. Y ahora, levantándose victorioso, después de haber pagado el precio de nuestra maldad, se sentó a la diestra de Dios. Intercede por nosotros.
e intercede para salvar perpetuamente a todos aquellos que por medio de Él se acercan a Dios. ¿Y cómo fue esto, hermano? Por pura gracia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar, para que nosotros ahora podamos recibir el regalo que Él tenía para darnos. Y ese regalo, hermano, incluye vida eterna con nuestro Señor por toda la eternidad, con Cristo. Su sacrificio es la dádiva de Dios. Su sacrificio, hermanos, es el fin del engaño del pecado. No nos dejemos engañar por nuestro enemigo, hermano. Recordemos la obra de Cristo, recordemos su sacrificio, recordemos la razón por la cual Él murió, recordemos la razón por la cual Él nos dio vida. No sigamos el engaño, digámosle que no, y sirvamos a Dios por medio de su justicia. Amén. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Una vez más, gracias por Jesús. ¿Qué sería de nosotros sin Él? Padre, gracias por ese sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre, suficiente, para quitar el pecado de en medio, para terminar con el poder del pecado en nosotros. Oh mi Dios, te ruego que nos fortalezcas en tu gracia y que nos des sabiduría para hacer morir el pecado en nosotros, para terminar con el pecado en nuestras vidas y servirte y con el propósito de corazón darte la gloria en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, por este tiempo juntos. Que tu palabra no vuelva vacía, Padre. Te ruego esto en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.